Ahora, la entrevista desde el campus. Me da muchísimo gusto saludar a María Fonseca Paredes. Les cuento que ella es directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica. Ella nos platicará de la revista Legado, cuyo contenido está dirigido a brindar conocimiento a empresas familiares. María, por más de 30 años, ha dedicado su vida a la educación, la investigación y la consultoría. Profesora investigadora y directiva del Tecnológico de Monterrey, en los últimos 14 años de su trayectoria profesional se ha desempeñado como directora delegada y Escuela de Negocios del Campus Estado de México y más recientemente como decana de la Escuela de Negocios Región Sur. María, un gusto, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte nuevamente y encantada de compartir este espacio contigo y la audiencia. Igualmente para nosotros y sobre todo platicar de esta revista especializada en el tema de la empresa familiar que es Legado. ¿Cómo la podrías definir tú? Pues mira, este es un producto de varios de los que hemos generado aquí al interior del IFEM con la colaboración de notables colaboradores, valga la redundancia, pero ha ido cobrando bastante relevancia dado que es un formato con la profundidad suficiente y no la amplitud, digamos, que luego se convierte en algo más científico. Es algo muy, muy práctico que invita a la reflexión cada uno de sus artículos, todo el contenido de principio a fin, no porque sea nuestro bebé, pero en verdad, pues hemos podido ya hoy día generar 8 issues y 8 números desde el primero, que fue agosto 2020. Hemos recibido muy, muy buena retroalimentación de quienes nos leen. Y bueno, cada vez te decía, si bien son contenidos muy relevantes, por supuesto, en la relevancia está implícita la calidad. Claro. Y también la pertinencia de lo que las familias empresarias deben de incluir en sus conversaciones de cara a la trascendencia. Nosotros en el Instituto de Familias Empresarias creemos fielmente que las nuevas generaciones tienen pues que ser atraídas a una actividad que permita la continuidad y por varias generaciones, ¿no? Si es 1, 2, 3, 4, pero que vaya sumando a un legado, y es esto lo que pretende sumar a ese espacio nuestra revista para estas familias que así lo consideren. Bien, y es que no podría tener un mejor nombre, ¿no? Como Legado, porque finalmente eso es lo que busca, ¿no? Además de dar, pie a la generación de conocimiento, y sobre todo me llama la atención esto que comentas sobre pues inspirar momentos de reflexión y sobre todo también un camino de apertura a las nuevas oportunidades, ¿no? Porque, la sociedad también va cambiando, las necesidades de la sociedad van cambiando y vale la pena también tener, pues, una herramienta en donde podamos aprender más, pero sobre todo hacerlo de una forma sencilla, ¿no? Así es como la revista, pese a ser especializada, pues presenta sus contenidos. Es correcto. Sí, y tratamos, fíjate, Sandra, cada issue, te decía, hemos producido ya al día de hoy 8, porque es cuatrimestral. El primero de ellos fue en agosto del 2020, y así nos vamos con los, pues prácticamente 3 por año, serían 3 del 21, 3 del 22 y esos 2 de agosto y diciembre del 2020. En cada uno de estos números hemos ido eligiendo un tema y como parte, digamos, no es la más importante, pero destaca al ser el primer espacio que te encuentras a la revista, con lo que nosotros le llamamos la sección especial. Entonces, trae un tema en particular y ya hoy día nos podemos dar el lujo, porque es un verdadero lujo y al mismo tiempo una responsabilidad, el
pues el descartar aquellas aportaciones o aquellas contribuciones que se someten cada 3-4 meses al IFEM para ser incluidas en nuestros issues, porque tendrán que ver sus aportaciones, sí, con el tema central del instituto, que también tratamos de hacer una separación de 4 temas, de 4 grandes temas, y estos 4 temas son los componentes de nuestro modelo que tienen que ver con gobierno y liderazgo, emprendimiento familiar, cultura intergeneracional y legado y patrimonio. Entonces, para cada uno de estos 4 componentes, nosotros invitamos a nuestros colaboradores a contribuir, pero tiene que ser su aportación relacionada en la medida de lo posible con el tema central. Por ejemplo, en esta última edición, nuestro tema fue digamos, el subtítulo. Yo sé, con expertos en comunicación, pero ese subtítulo, nuestro sección especial, es Next Gen. Y lo que aportamos en este issue en particular tiene que ver con, pues, las inquietudes, lo que se espera de las nuevas generaciones, justo para dar continuidad a un legado. Entonces, en cada uno de las 4 secciones se aborda el tema de la Next Gen desde esa perspectiva de emprendimiento o de legado y patrimonio, o de el compartir conocimiento y entender las distintas perspectivas, y por supuesto el tema de liderazgo y gobierno, que es fundamental, al igual que los otros 4 temas, ¿no? Entonces, claro, si buscamos darle un producto de valor a nuestros lectores, y esto es nuestra revista Legado. Claro, María, y son mensajes muy valiosos, muy, muy poderosos al final del día, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que me compartes, que es de la 8ª edición, es transmitirle este mensaje a las siguientes generaciones, y que de eso depende también la continuidad de las familias empresarias, ¿no? Y de sus empresas como tal. Entonces, bueno, este tipo de mensajes pues se convierten también en aún más trascendentales, dado el enfoque que tiene esta revista. Ahora, cuando se habla de la evaluación del Consejo de Administración, que se dice que es una herramienta esencial ante la incorporación de la siguiente generación, ¿a qué, digamos, que se está comprometiendo a la familia empresaria? Sí, lo que pasa, fíjate que a veces entendemos que por ser tú miembro de una familia empresaria, tienes pues la entrada a la actividad, vamos a especificar, a la operación de la empresa, o a la participación como directivo en los consejos de administración o consejos de familia. Entonces, lo que en este caso nuestra amiga y socia de la firma Landsberg Gersig Advisors, es Neus Eliu, en su artículo propone o comparte la necesidad de que las familias empresarias deben evaluar el desarrollo de la siguiente generación, que se den cuenta de la importancia, de la relevancia, pero sobre todo del compromiso que se tiene y que se debe de reforzar con evaluación de sus competencias, de sus Claro. de las expectativas que se tienen de ellos en los diferentes roles que se vayan a desempeñar, porque a veces la falta de conocimiento al interior de la empresa pues puede en un momento dado poner en riesgo el patrimonio, el legado, y entonces es muy necesario el que no solo las nuevas generaciones, las generaciones actuales deben de estar con procedimientos claramente establecidos de cómo van evaluando su desarrollo en estas distintas posiciones que se van teniendo, de tal manera pues que las próximas o las generaciones, las nuevas generaciones reconocen la profesional o
pues la ejecución profesional dentro de las empresas familiares y no pues que es algo fortuito o es algo que porque nací en tal o cual familia ya me tocó aquí con todos los beneficios. Es un compromiso, insisto, y es lo que en este artículo en particular habla Neus Feliu en su contribución. Claro, y que resulta muy interesante entender esto que comentas de que no, bueno, simplemente porque nacieron en tal o cual familia en donde la empresa, bueno, ya funcionaba de buena forma, esto quiere decir que ellos ya desarrollaron esas competencias, esas habilidades, ¿no? Se dice que incluso hay una diversidad de opiniones entre si deben o no de trabajar en una empresa distinta antes, para entonces después, digamos, explorar esas habilidades en la empresa familiar. Es el desarrollo de competencias para el éxito, finalmente, y hay distintas perspectivas, por eso resulta también correcto, tan interesante, y es parte de la preparación de la siguiente generación. ¿Qué consideras que sea, digamos, el área de oportunidad más importante que encontramos precisamente en ese desarrollo de nuestra siguiente generación? Qué acertada tu pregunta y déjame decirte, Sandra, que efectivamente ahí hay pues las dos caras de la moneda, ¿no? Las buenas prácticas en lo general hablan de que el hecho de que las next gen o las siguientes generaciones desarrollen, pues sobre todo, yo te diría, en el fondo, cuando platicas con fundadores o con las generaciones actuales, te hablan de desarrollar un sentido de responsabilidad, de compromiso. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Aquí es un trabajo de varios. Entonces, puede ser que el hecho de que las nuevas generaciones adquieran experiencia fuera de la empresa, por supuesto, van a desarrollar estas atributos, estos valores de la responsabilidad, del compromiso, el esfuerzo, saber lo que es tocar la puerta y solicitar un trabajo, en fin, todo esto que te forja, ¿no? Como profesionista y como persona que quiere ganarse su lugar y que no necesariamente solamente se lo otorguen por ser hijo o hija de algún empresario destacado, ¿no? Entonces, ciertamente hay una verdad en eso del beneficio de trabajar fuera de la empresa y luego incorporarse a la empresa. Sin embargo, yo siempre les digo, bueno, si alguien desarrolla esas características con intención, creo que el riesgo que se puede disminuir o el riesgo a disminuir o el riesgo a minimizar, para mí sería el que cuando sales de la empresa familiar, es decir, cuando no te incorporas inmediatamente, puede ser que te enamore la actividad en la otra empresa. Entonces el riesgo está en que las nuevas generaciones decidan no regresar a la empresa familiar. Entonces, ahí hay, no nos ponemos de acuerdo, pues, los estudiosos del tema, porque, pues, de cada familia tendrá su preferencia, ¿no? Habrá quien pone dentro de las reglas para incorporarse a la empresa familiar que hayan adquirido un par de años o hasta más fuera de la empresa familiar para luego incorporarse a la operación de la empresa. Insisto, esto es una buena práctica, tiene sus riesgos y habría que ver cuál es la pertinencia. Yo te puedo contar muchísimos casos de personas que de viva voz me lo han contado y un chico de una gran empresa familiar de mucha tradición estaba en Nueva York o Chicago, no recuerdo en qué universidad de escuela de negocios, y dos firmas se acercaron a ofrecerle, o bueno, aplicó a dos firmas, ¿no? Y justo en el tiempo que esta persona estaba por decidir, en su empresa familiar acá en México estaban pasando
no por tiempos difíciles, sino por tiempos de crecimiento, por tiempos de decisiones que se iban a tomar y de las cuales él no estaba siendo parte. Y recuerdo de una manera muy, muy emotiva que él me compartía, dice, y ahí yo decidí regresar a México, Wow. porque yo quería ser protagonista del futuro de la empresa de mi abuelo. Entonces, como ahí no es que hubiese una obligación por parte de la familia a trabajar fuera y luego incorporarse. Él decidió que eso era lo que él quería cuando decide irse a estudiar a Estados Unidos la maestría, y cuando, bueno, termina la maestría, aplica para quedarse a trabajar y adquirir un poco más de experiencia, pero él dice, no. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este chico con respecto a muchos otros que también, o sea, tienen claro que eso es lo que van a hacer y se quedan? Él me contaba, yo ya había, no con estas palabras, no estoy siendo romántica, pero él decía, ya me había encariñado con la empresa. No, Entonces, por supuesto. él ya había trabajado en la empresa familiar antes de irse a estudiar la maestría y luego regresar. Entonces, todo dependerá, insisto, de que, y aquí vuelvo a lo mismo, de qué espacios de conversación se va generando en las familias para poner sobre la mesa todos estos temas. Por supuesto. Y donde se pueda llegar a un acuerdo, pues son muchos las combinaciones posibles para que una persona se desarrolle, se realice y viva una vida plena en el contexto de la empresa familiar y las distintas actividades que se puedan llevar a cabo, ¿no? Y cada caso será distinto, ¿no? Como esto que nos compartes de este chico, bueno, le tocó así tal vez el sentir esa responsabilidad moral, ¿no? De regresar y de aportar cuando la situación, como nos dices, era de crecimiento, era de cambios y era un momento de actuar, ¿no? Necesitaban esas manos, necesitaban pues ese trabajo y sobre todo a un elemento de la familia que también con esa responsabilidad tomaría entonces decisiones también importantes y ahí entonces él desarrolló sus competencias, ¿no? Enfrentándose a ese momento, pero ahora sí en una empresa, digamos, familiar, personal, ya no trabajando para externos, pero bueno, ya dependerá de cada caso. Y hay veces, incluso esta parte emotiva, María, se podría decir que te podría orillar a tomar tal o cual decisión y cómo aprender a diferenciar o a separar la parte profesional de la parte emocional. ¿Esto aplica en las empresas familiares la mayor parte del tiempo o no? Claro, pero fíjate que más que separar es entender a vivir y sí colocarte, yo lo veo muy, digamos, mi representación es muy visual y digo, es ponerte la cachucha de que estás jugando un rol como hija, como empleada, como accionista. O sea, cada uno de estos roles, en la medida que los vamos perfeccionando, le vamos sacando mejor provecho, el jugarlos todos simultáneamente, pero no simultáneamente. Jugarlos todos, pero no simultáneamente, debería decirlo de manera correcta. O sea, si cuando decimos esto de que se involucra el tema emocional o el tema familiar a la empresa y eso es muy malo, es porque efectivamente no hemos ejercido esta difícil actividad de saber que cuando estás en la empresa eres un empleado más. Claro. Y cuando estás en la familia eres un miembro de la familia. Pero no, o sea, y no se hace por maldad, se hace porque pues no nos enseñan a jugar distintos roles. Y yo creo que eso es fundamental en las empresas familiares, el entender que no se trata de separar, o sea, no se trata de no involucrar a los miembros de familia para no mezclar cosas familiares. Es si la familia o los miembros familiares quieren involucrarse con la empresa, lo que hay que hacer es practicar, entender cuándo debe de jugarse un rol u otro. Claro. Entonces, y a veces dejar el corazón de lado, ¿no? Exacto. Sí, entonces, definitivo. No hay, o sea,
Si lo que me tratas de decir es eso, no podía estar más de acuerdo contigo. Es decir, el entender que en un momento determinado somos miembros de familia y en otro somos empleados y no debemos de manera convenenciera, ¿no? Decir, pues yo soy hija del fundador, entonces yo puedo hacer valer aquí esa autoridad, pues porque no es así. O sea, tú, al igual que todos los demás colaboradores, tienes una obligación con la empresa y habrá que respetar y saber jugar esos roles. Definitivo. Y de hecho, ahora que volvemos a los casos prácticos como el que tú me compartías, yo conozco el caso de una familia en donde era pues una pequeña empresa, digamos que tampoco era una empresa de alto rango, pero el padre fallece y una de las hijas, aferrada con mantener esa empresa, termina tomando decisiones, bueno, con el corazón y pues se termina en la quiebra prácticamente, porque no había necesidad tal vez de mantener un proyecto de quien era en ese entonces, digamos, el dueño de la empresa, pero una cuestión de corazón, de sentimiento, de emociones, la hace tomar una decisión con el corazón y terminan metiéndose en otros problemas, ¿no? Que esto, por eso viene mi pregunta de las empresas familiares y cómo aprender, digamos, a dividirlo, ¿no? Porque así pasa también a veces. ¿Te ha tocado escuchar casos similares? Sí, claro. Esto que tú dices, hay quienes le llaman pues las querencias, ¿no? Y las querencias hay que tener mucho cuidado en hasta dónde hay algo que se puede mantener. Es decir, tú le dices a fundadores de empresas que una de sus unidades de negocio no está siendo rentable y bueno, habrá que hacérselo ver de manera tal que no ponga en riesgo el patrimonio, Claro. pero no decir que como está haciendo mal negocio lo tienes que desaparecer, ¿no? Porque ahí te juegan, como bien dices, elementos de emoción que puede llevar no solo a la quiebra, sino eso es en el ámbito empresarial, pero también a disputas entre miembros de familia que todavía resultan peores, ¿no? O sea, se acaban los lazos familiares por cuestiones pues si es algo negativo voy a hablar de terquedad, si es algo positivo voy a hablar de perseverancia, pero que al final del día es hasta cuándo es bueno parar y darse cuenta que eso ya no puede continuar, ¿no? Y decir, cerramos y a lo que sigue. Entonces, definitivamente conozco casos donde el cariño a una cierta unidad de negocios es tal que, es muy difícil que no funcione porque precisamente por el cariño que se le tiene a una unidad en particular, cuando hablamos de conglomerados o cuando hablamos ya de familias que están con esta actividad ya por muchos años, se van diversificando y van creando nuevas unidades de negocio y de repente dicen, oye, pues hay que salirnos de aquí porque esto ya no puede ser negocio, ¿no? Entonces, cuando no estamos abiertos a la innovación, cuando no estamos cercanos al mercado, y si te fijas, todo esto son elementos de actividad empresarial. No tiene nada que ver con la parte emocional, pero si a esto le agregas el factor emocional y estos apegos y no te has preparado para ello, sí resulta pues bastante complejo y complicado tomar decisiones oportunas y sobre todo bien informadas y no tanto cegadas por el cariño a una actividad, ¿no? Ahora, esta familia de la que tú me hablas, habría que ver o yo te preguntaría, ¿es por la incompetencia de la persona que tomó las riendas, no estaba preparada? Y bueno, fue tomando decisiones una tras otra y bueno, terminaron perdiendo aquello que había construido una persona o un par de personas. Aquí también hay un mito o hay no siempre es necesario que sean los miembros de familia los que manejen una empresa familiar. Es probable que si bien a estas personas del caso que tú me compartes,
no fueron preparadas para hacerse cargo de la empresa. Esto habla de tenían que haberse preparado para temas como dueños, como futuros dueños o como futuros accionistas, porque a veces vivimos pensando que nunca nos vamos a morir, ¿verdad? Y cuando algo inesperado ocurre, Claro. pues no tienes para dónde hacerte. Dices, oye, pues aquí hay que entrarle, pues sí, ¿y qué tal si esta persona o las personas que tienes para sacar adelante la situación, pues no tiene la preparación? Entonces, Totalmente. Y ese es un tema muy interesante. Sí, puedes hablar de no tienes las competencias para esa empresa o esa actividad empresarial, pero sí tienes las competencias dentro de lo que sí sería el tema de como accionista, ¿no? Como dueña, y que tienes que cuidar el patrimonio, porque pues eso si no lo cuidas pues se acaba, ¿no? Claro, claro, que ese es otro de los temas interesantes dentro de esta revista especializada en el tema de empresa familiar, ¿no? ¿Cómo es que se va a preparar a esta siguiente generación, ya sea porque algún día llegará también una eventual jubilación o que algo inesperado suceda, y si no hay alguien con esas competencias necesarias, pues bueno, la empresa podrá tener un pronóstico nada favorable. María, como nos compartías al inicio de esta plática, el Instituto de Familias Empresarias, el IFEM, bueno, tiene distintos estudios. Uno de ellos que me gusta mucho destacar sobre aprendizajes esenciales de las perspectivas generacionales en la familia empresaria de la comunidad del TEC de Monterrey. ¿Nos podrías compartir más detalles acerca de este estudio realizado precisamente por el IFEM? Claro que sí. El año pasado, bueno, no, ya fue el 21, ¿verdad? En 2021 levantamos una encuesta en nuestra comunidad del Tecnológico de Monterrey y padres y madres de familia. Entonces, esta encuesta tiene que ver con las perspectivas de su identidad con la empresa familiar, su identidad con la familia, qué tanto se están preparando para las funciones que podrán realizar una vez que sean miembros de o colaboradores de la empresa. Lo mismo con las generaciones adultas, es decir, con los padres y madres de familia, qué tan relevantes son las acciones que llevan a cabo desde la empresa familiar con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y bueno, este estudio fue desprendido de un estudio previo del cual también formamos parte, que lo hicimos con otras instituciones de prestigio, instituciones educativas y también de nuestros socios o aliados de esta firma que te decía al inicio, de Neus Value, de Landsberg Gersi Advisors. Y las otras universidades son la universidad o la escuela de negocios de Kellogg, la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes de Chile, ESADE, Business School en España, y la Universidad de, bueno, es Hong Kong University of Science and Technology de Hong Kong, obvio, y nosotros. Y en en los dos estudios los dos reportes, es curioso que en México, bueno, comparado con estos otros países que te acabo de mencionar, Estados Unidos, España, Hong Kong, Chile y México, en esas preguntas respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestra muestra es quien más importancia otorga a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso nos llevó a querer indagar un poco más en nuestra comunidad, y evidentemente pues encontramos ya en cuáles son esos que más cuáles les preocupan o les ocupan en cuanto a sus actividades dentro de la empresa, pero también a través de fundaciones y de otros organismos en los que estas empresas y familias empresarias se involucran. Entonces, sí pudimos dar evidencia o compartir evidencia en nuestro último reporte de la comunidad del TEC de Monterrey, que hay
hay un interés de las nuevas generaciones de involucrarse en la empresa familiar y entienden que también es necesario prepararse para ello. Entonces, no es nada más que quieran estar en la empresa familiar, sino quieren llegar bien equipados. Totalmente. Y también esperan o piden a las generaciones actuales que tengan mayor apertura para nuevas ideas de negocio, nuevas ideas de trabajo, nuevas ideas o nuevas formas, más que idea, nuevas formas de trabajo, nuevos modelos de negocio, esquemas nuevos de colaboración y tal vez también en el tema de diversidad de industrias, de sectores en los cuales quieren participar. Entonces, hay una riqueza en ese reporte respecto a las perspectivas tanto de las nuevas generaciones como de las generaciones actuales, que bien vale la pena resaltarlo porque pues nuestro compromiso en el Tecnológico de Monterrey es justo eso, preparar y ofrecer los programas que más necesidad se muestra allá afuera, y nosotros tenemos en puerta un programa de educación ejecutiva que justamente una de las condiciones es que vengan en familia, no es el programa en donde tú o yo podemos participar de manera individual, sino tenemos que llegar con al menos un miembro más de la familia empresaria. Y son justamente estas conversaciones y herramientas que nos permiten avanzar en las conversaciones, en las expectativas y en los proyectos como familia empresaria, con los que pues ayuda a que justo el legado y el patrimonio que se va construyendo pues perdure y se fortalezca, ¿no? Por supuesto. Me estoy refiriendo, insisto, a un programa de educación ejecutiva que se llama Familias Empresarias Líderes, inicia en abril y bueno, en tanto las revistas como este tipo de alternativas de desarrollo, de educación, lo pueden acceder, ver detalles en nuestra página ifem.tec.mx. Es un sitio bastante sencillo en el cual pueden navegar y todos los números de la revista, los 8 ejemplares, el reporte los 2 reportes de los que he hecho mención, tanto el de la comunidad del Tecnológico de Monterrey como de perspectivas de estos otros 5 países, pueden darnos una clara idea de la seriedad con lo que tomamos nosotros el tema del florecimiento de la familia empresaria. Así porque es. Si bien es verdad que cada familia tiene sus propios sueños, sus propias aspiraciones, cuando nosotros hablamos de florecimiento, hablamos de ese proceso que va fortaleciendo cuando piensas en un árbol. Y ese árbol requiere distintos nutrientes para que genere una fruta, pero puede ser una fruta, pues, no siempre son manzanas, ¿no? Pueden ser peras, pueden ser naranjas, porque tomé como ejemplo un árbol, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de darles es entendimiento respecto a esos 4 nutrientes de los que ya te hablaba, y si te hago un examen rápido de los que yo como docente o como profesora de toda mi vida te diría, a ver, ¿cuáles son esos 4 componentes, Sandra? Pero no te voy a hacer quedar mal y te los voy a repetir. Gobierno y liderazgo, emprendimiento familiar, cultura intergeneracional y legado y patrimonio, que son nuestros 4 componentes para impulsar el florecimiento de la familia empresaria. Y que si bien es cierto, María, como nos compartías desde el inicio de esta plática, la revista especializada Legado, enfocada en el tema de empresa familiar, bueno, se convierte en páginas que invitan a momentos de reflexión e inspiración para los lectores y, como nos decías, pues trazan un camino de apertura a las nuevas oportunidades también para las nuevas generaciones, todo enfocado precisamente, pues evidentemente en la continuidad de las familias empresarias. ifem.tec.mx es el sitio en el cual pueden descargar todas las ediciones de la revista, ¿cierto? Es correcto. Excelente, María. Pues nos encanta poder platicar contigo, adentrarnos en estos temas y bueno, estaremos a la espera de platicar de nueva cuenta de otro tema de interés, si nos lo permites. Por supuesto, siempre un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, María. Que tengas un extraordinario día. Igualmente.